Soy parte de las Fuerzas Especiales de Polonia. La OTAN nos ha enviado a una dura misión contra extraterrestres. Nuestros objetivos no son de esta tierra. Esto es lo que ha sucedido contra ellos. La guerra nunca debe verse como una forma de vida, sino como una era oscura que debemos superar. Si nos sentimos demasiado cómodos, esto nos va a consumir tarde o temprano. Eso es algo que mi antiguo líder de escuadrón me dijo hace mucho tiempo, cuando estaba en las fuerzas terrestres convencionales y di el salto a nuestra comunidad de operaciones especiales. Y hoy, bueno, yo iré directo al grano. Mi nombre es Blachowicz y soy miembro de las Fuerzas Especiales Polacas, más específicamente, la unidad conocida solo como GROM polaco o JW GROM. Un poco de historia para alguno de ustedes: nosotros somos la fuerza lineal basada en los paracaidistas silenciosos invisibles de la resistencia de mi país natal, todo esto durante la Segunda Guerra Mundial. Para la era moderna, el GROM se ha convertido en una de las unidades más elitistas de la OTAN en nuestros esfuerzos, junto con las fuerzas estadounidenses y británicas en la guerra global de varias décadas contra el terrorismo. ¿Y qué hay de mí? Bueno, en el momento en que grabo esto, llevo en las Fuerzas Armadas polacas poco más de 12 años, de los cuales una década entera la he pasado como miembro del propio GROM. He hecho 2 misiones en el extranjero en Afganistán, pero lo que hoy es relevante es el tiempo que he pasado combatiendo la amenaza que ahora estamos combatiendo con uñas y dientes en nuestro país, en operaciones contra la trata de personas. Sí, me duele decirlo, pero hoy Polonia tenía un problema endémico contra la trata de personas que se ha extendido desde lugares como Hungría, Rumania, Bielorrusia y Rusia. Esta es la esclavitud moderna pura y simple, y el mal que he descubierto mientras luchaba contra esta peste me ha sacudido hasta la médula. Cuando contemplas 100 almas inocentes sin vida que pasaron sus últimos momentos en esta tierra torturadas, mutiladas y asustadas, aprendes que no hay límites para el tipo de pecado que el hombre puede cometer contra sí mismo, todo para obtener beneficios. Es por eso que no me detengo, por eso siempre seguiré adelante, y por eso siempre llevaré nuestra bandera en mi hombro. Sin embargo, marchar a través de los círculos tallados por monstruos que viven entre nosotros me llevó a algo con lo que nunca habría imaginado, ni tampoco en mis horribles pesadillas. Hasta ahora probablemente te estés preguntando, ¿por qué te he contado todo esto? Incluido mi nombre, ya sabes, destrozando la herencia del profesionalismo silencioso sobre mis rodillas. Bueno, eso es porque la OTAN ha estado luchando una guerra secreta durante décadas, y nuestros enemigos, me temo que no son humanos. Ellos nos sangran y nos asimilan a todos. El peligro que encontré en el 10º círculo corroído y formado por la avaricia de la humanidad me llevó a encontrar un peligro oculto que es existencial y real. Lo peor es que no sé si estamos ganando, pero bueno, tenemos que intentarlo, ¿no lo creen? Permítanme comenzar desde el principio. La lucha contra la trata de personas tiene múltiples capas. Es un enemigo complejo, que se adapta terriblemente y que nunca descansa. Un promedio de 25 millones de personas cada año son explotadas para esta servidumbre moderna. Son capturadas, amenazadas para que no se rindan en silencio, y un promedio de 70,000 por día lo son a través de aeropuertos ante nuestros ojos. Se mezclan y no pueden pedir ayuda. Miran hacia adelante, nunca lo sabrás. Nuestros enemigos son ingeniosos y astutos, y como tal, las fuerzas en acción incluyen inteligencia, agentes especiales federales, las fuerzas policías locales, y finalmente, si todos ellos son incapaces de neutralizar una amenaza, rescatar a los prisioneros, se llama a los miembros de la JW GROM. Si todo lo demás falla, depende de nosotros. Estas operaciones se podían planificar con antelación, pero solo el 60% eran siempre misiones improvisadas, que se realizaban en circunstancias de emergencia con poco tiempo para prepararse, por lo que siempre debíamos estar listos. Mi experiencia como líder de equipo altamente eficiente y mi uso dedicado de nuestra metodología de violencia de acción es lo que me hizo estar en la lista de cualquiera de estas fuerzas de respuesta imprevista. Más recientemente, hace un mes, el evento que nos llamó la atención fue la actividad de un grupo que había estado operando cerca de la frontera oriental en Podlaski.
La llamada llegó alrededor de las 2, antes incluso de que nos despertáramos para comenzar nuestro día. Por lo general estas alertas se recibirían con un poco de broma. Una actitud jovial ayuda mucho a procesar el hecho de que te despierten en las horas del cementerio para que te digan que vas a ir a saltar el infierno por tercera vez este mes. Sin embargo, mi antiguo capitán no quería saber nada de eso. El hombre había estado allí, había sido parte de la invasión del 2003, había rotado por Afganistán suficientes veces como para llamarlo su segundo hogar. ¡Demonios! Había sido parte de los Eagles Feather, pero su tono sonaba tenso. Nunca lo había visto tener que ocultar sus nervios antes. ¡Adelante! Solo el personal de cabecera, no lleguen tarde. Empecé a despertarme. Ya había pasado la mitad de la rutina de despertar, después de años de memoria muscular inculcada, cuando recuerdo haber preguntado aturdido: ¿Está todo bien, señor? La única respuesta que obtuve fue una inhalación y temblorosa con un no. No hace falta decir que conduje un poco más rápido que antes. El paseo por el área de preparación de nuestra unidad a esta hora del día siempre se sintió único y exclusivo, la culminación de una década de trabajo duro que valió el derecho a ser parte del escalón superior de mi oficio. Sin embargo, todo lo que sentía en ese momento fue que me dejaron totalmente afuera, y por primera vez en mucho tiempo sentía nervios. Sin embargo, eso no me impidió sofocarlo tanto como pude con cafeína y también con concentración. Todo se podía sentir. Nos enfrentábamos a lesiones corporales que amenazaban la vida y la muerte en cada misión en la que nos embarcábamos, en ambos hemisferios, pero algo no encajaba en esta misión. Siempre se sentía así cuando se trataba de traficantes, ya sabes, sanguijuelas, alimañas en tu propio frente, a veces tus propios compatriotas secuestrando a tu gente y enviándola a Dios sabe dónde, todo para hacer cosas indescriptibles por personas desdichadas o muchas peores. Ya se había instalado un ordenador portátil y un proyector según estas instrucciones. Tenía razón sobre mi capitán porque el hombre llegó más presionado de lo que había visto durante los tiroteos. Quiero decir, eso no es difícil, nos destacábamos en ese entorno, pero eso significaba que todos estábamos afuera de nuestro elemento en esta ocasión. Él dejó una carpeta y se puso manos a la obra. La Policía Nacional había estado siguiendo a varios sospechosos que pasaban por Polonia utilizando identificaciones falsas, operando en la red de tráfico que llegaba a Polonia a través de Alemania y desde los Países Bajos. Por cierto, no envidio a los holandeses. En lo que ese lugar se refiere, de todos modos, es un hervidero de tráfico de personas. La Policía Nacional se había dado cuenta de que algo estaba pasando por dos factores principales. El primero es que estos hombres y mujeres lograron navegar y sortear múltiples puntos de vigilancia y salida en cuestión de días, cuando desviarse por caminos secundarios les habría llevado, semanas. Y el segundo punto es porque estaban sin vida, o al menos en el papel. Esto hizo que varios de nosotros parpadeara. Me armé de valor mientras recomponía mi voz y dije: ¿podría explicarme eso, señor? Las cejas del capitán estaban fruncidas, fijas en su lugar mientras explicaba. Todos ellos, más de 12 sospechosos en total. Una mujer entre ellos había sido registrada muriendo de un derrame cerebral casi 3 meses antes. En Escocia, 2 de los hombres fueron encontrados sin vida. Nueva Delhi, Rumania, Hungría, Serbia. Abrió las carpetas y nos mostró a todos fotos de ellos tendidos sin vida después de haber sido apuñalados, baleados, asaltados o estrangulados. Incluso el sujeto de Serbia murió de insuficiencia renal. En evidencia videográfica estaban de pie y moviéndose ahora. Como se aprobaron sus pasaportes y visas, cómo es que lograron pasar, yo no lo sé. Ni el capitán, ni siquiera los más altos rangos. Las pocas imágenes granuladas que teníamos de ellos pasando por algunas estaciones de autobuses como paradas de tráfico parecían idénticos. Aunque es difícil decirlo a partir de las imágenes, pero eran muy similares. Pensé que tal vez en ese momento el hecho de saber que técnicamente figuraban como personas sin vida fue lo que puso en alerta a mi sexto sentido del valle inquietante. Estábamos en un serio problema.
Después de esto, la Policía Nacional planeó y organizó una redada en una pequeña posada que creían que estaba siendo utilizada como punto de control y refugio para ellos en Podlaski, en lo profundo del este rural de Polonia. Lo que siguió, bueno, fue... Deberíamos tener mucha suerte de que estuviera en un bosque rural aislado. El capitán abrió una carpeta que tenía y repartió varias imágenes, retratos de cosas muy gráficas de los sucesos posteriores. La información exacta de los hechos es limitada porque el 86% de la policía asignada a la redada fue eliminada. El grupo de trabajo policial, compuesto por varias docenas de hombres y mujeres, llegó a la posada al amparo de la oscuridad con un helicóptero que actuaba como su supervisor, la cual contaba con imágenes térmicas para ayudar a marcar con precisión a cualquier persona que se encontrara en la propiedad. Fue a través de este helicóptero que recibimos todos los videos y las conversaciones en vivo de la redada. La policía aseguró la carretera principal, dejando solo un pequeño camino de tierra que conducía a la rústica posada de color marrón oscuro, y también al denso bosque en su parte trasera. La mitad de la fuerza se acercó por la carretera, mientras que la otra mitad fue asignada al bosque. La policía se acercó con las armas en la mano. El supervisor informó que no había personal afuera ni ventanas visibles abiertas. La línea estaba en silencio. Se podía ver el acercamiento tenso, lento pero suave, de las docenas de firmas de calor de la policía mientras arrastraban por el bosque. Entonces, una de sus firmas se detuvo. Overwatch hizo zoom sobre el oficial de policía para ver que parecía estar luchando con algo. Era una especie de firma fría. Luego la lucha se convirtió en disparos cuando el oficial comenzó a disparar mientras luchaban por el control de su arma. Luego, con varios golpes, su cabeza casi fue separada de su cuerpo. Las transcripciones del tráfico de radio describían a la Policía Nacional informando bajas inmediatas al rodear la mitad trasera de la posada, todo en un radio de 50 metros. Al mismo tiempo, el personal de la carretera se apresuró a descender sobre el frente y no informó de ningún contacto. El pájaro maniobró rápidamente, ya que el personal de vigilancia tenía dificultades para proporcionar información precisa, ya que las señales de calor de la Policía Nacional caían por todas partes después de entrar en contacto con lo que eran estas señales frías. Puntos en sus pantallas que aparecían más fríos que el aire otoñal que los rodeaba, con las siluetas ásperas de los humanos. El capitán mostró varias capturas de pantalla de lo que parece ser uno de ellos siendo golpeado con un puñetazo, y la brutal exhibición en ICR de las entrañas de un policía volando por el bosque. Sin embargo, el personal de la carretera no recibió ningún contacto y logró entrar en la posada. Las imágenes eran variadas. Paredes enteras del edificio habían sido derribadas, golpeadas o excavadas de manera tosca, dejando el diseño como una casa de matanza desordenada en la que, según se informa, la Policía Nacional fue incendiada. Dicen que se incendiaron porque el primer miembro de una pila tenía un agujero del tamaño de un pomelo en el pecho y también en el chaleco antibalas. La Policía Nacional informó que devolvieron el fuego al personal, sin embargo no encontraron cuerpos. Mientras tanto, el personal forestal seguía siendo masacrado, disparando por error contra la posada, creyendo que era el origen de algún tipo de ataque, y provocando posteriores casos de fratricidio. El suelo de la mayor parte del primer piso era una mezcla repugnante de lo que más tarde se descubrió que era material fecal y sangre humana. Se describió como un riesgo biológico de 200 metros. El primer piso también parecía ser sección de detención, una montaña de 27 cuerpos, todos ellos empujados desordenadamente, violentamente en bolsas de basura de personas que habían expirado en el camino de la posada, o peor aún, llenaban las máquinas de la arquitectura en forma de L de la posada. Muchos de ellos estaban casi huecos. Se extrajeron algunos órganos, pero se observó que específicamente se había drenado toda la sangre, y a todos los huesos se les había extraído la mayor parte de la médula a través de lo que se describió como dientes caninos y humanos. Habían marcas de rechinamiento en sus extremidades, cuerpos, torso y columna vertebral.
El segundo piso tenía agujeros, ya que parecía que su naturaleza pútrida hacía que literalmente se quemara a través de él a medida que se filtraba hacia abajo, mostrando signos de falta de mantenimiento o cuidado por parte de los ocupantes. El centro principal de esa extracción parecía haber tenido lugar en el segundo piso, donde dejaron muchos cadáveres huecos en ganchos de carne. Todo esto fue brutal. Los fallecidos más recientes fueron turistas a los que habían rastreado atrapando desde el oeste de Polonia solo unos días antes, a quienes les habían arrancado su garganta. El personal médico de emergencia que llegó al lugar calculó que sucedió no antes de que comenzara la redada, lo que significa que habían realizado una tarea tan brutal bajo fuego mientras estaban rodeados. Esto era lo peor de todo. Sin embargo, no se encontraron sospechosos ni culpables. Se registró el bosque, extremidades, costillas, sangre de la policía se encontraba por todas partes, pero no se había encontrado ni un solo pedazo del otro enemigo. Fue uno de los peores fracasos en nuestra lucha contra la trata y el mundo no sabía nada. ¿Y por qué? ¿Cómo íbamos a saberlo? No sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Fue entonces cuando el capitán dio por finalizada esa reunión, pero nos hizo saber que el Grom había recibido luz verde para una incursión. No voy a mentir, después de todo esto, docenas de heridos permanentemente fuera de combate y otros muertos estaban destrozados por lo que fuera que fueran esas cosas, y se me heló la sangre. Nuestros servicios de inteligencia demostraron su valía, ya que regresaron inmediatamente con un paquete de objetivos precisos. Redujimos las posibles ubicaciones para un punto de retirada y encontramos uno cerca de la región de Lubelski, al sureste de Polonia, a solo 1 hora de Lukow. Había un frigorífico y una planta de almacenamiento adyacentes a una pequeña estación de ferrocarril ahora desaparecida, ambas abandonadas hace más de 18 años. Un edificio de metal de 50 metros de largo con una pequeña torre auxiliar estaba utilizada anteriormente con vistas al desolado claro lleno de viejos vagones de tren abandonados, todo durante más de 1 década y media. Algunos trenes pasaban por allí, pero muy pocos se detenían. Su proximidad a una carretera menos conocida en una ruta principal justo al final del camino de tierra lo convertía en un lugar excelente para que los contactos y los traficantes de escolta dejaran discretamente los autobuses y caminaran por el camino forestal para que las furgonetas se detuvieran o si fueran lo suficientemente audaces para transportar a cualquiera que usara los vagones de tren en los que estaban contrabandeando. La OTAN siempre ha ganado derrotando a su enemigo en detalle. Hemos seguido esta filosofía incluso antes de la ascensión de nuestro país a la alianza. El Grom es conocido como los cirujanos por una razón. El personal de guerra electrónica asignado a nosotros desplegó drones del tamaño de libélulas junto con la utilización de capacidades térmicas. La inteligencia era la clave del éxito. Saber lo que estabas haciendo era clave. La identificación inicial del área antes de nuestra llegada mostró varias figuras fuera de la entrada principal del edificio del congelador de carne en sí, con algunas más en la estación de trenes. Si no hubiera sabido la realidad de esto, habría pensado que simplemente era un día más. Los bastardos se estaban haciendo pasar por nosotros. Estábamos a punto de darles una llamada de atención al infierno. Sin embargo, lo que me asustó fue que informaron sobre varias figuras esporádicamente en todo el bosque. El día ventoso de invierno significaba que las señales de calor se iluminaban bien, y por su postura, parecían de alguna manera no solo saber que el dron estaba allí, sino que los estaba observando. Todos los intentos de enfocarlos o hacerles zoom no tuvieron éxito y se marcharon. El soporte los relegó a problemas de equipo en temperaturas frías. Si tan solo hubiéramos sido más cuidadosos. La redada se inició más tarde en el día. A pesar de la evidencia de que este grupo tenía una clara ventaja por la noche, no éramos superiores a nadie en la oscuridad. Aprovechando un periodo de alto tráfico que bajaba por la escalera, 2 camionetas compuestas por mi elemento, el primer escuadrón, mi escuadrón, junto con el segundo escuadrón aseguraron la entrada del edificio, así como el área alrededor de él. El tercero llegaría astutamente en el tren programado para llegar a la estación, por lo que me dijeron. No todos los trenes que pasaban estaban alineados con los traficantes.
Era su forma de esconderse a plena vista y sería nuestra arma para utilizar contra ellos. Además, teníamos un tirador que actuaba como supervisor instalado en una torre de transmisión para darnos ojos adicionales en la torre y las ventanas del complejo. Debido a la falta de terreno elevado en el bosque en una área accionable, tuvo que instalarse en la torre aproximadamente a medio kilómetro del objetivo. De cualquier modo, este tipo había realizado algunos disparos desagradables e incluso había conseguido un registro SOC o 2. Así que si alguien nos iba a dar información clara y cobertura, era él. Coordinando nuestro acercamiento desde la carretera con la llegada del tren, estábamos listos para iniciar nuestro asalto exactamente al mismo tiempo. La experiencia surrealista de estar en una camioneta oculta, especialmente durante una incursión de alta movilidad como esta, es algo que tienes que experimentar. Los conductores completamente equipados, avanzando a toda velocidad por las carreteras, mientras el cordón intentaba darnos la ruta más despejada, mientras todos nos agarrábamos en la parte de atrás. Estas camionetas fueron diseñadas para esto, equipadas a medida con los asientos y pasamanos adecuados. Dicho esto, el giro que hizo cuando giró hacia el camino de tierra accidentado hacia el sitio definitivamente nos hizo tambalear. Podía escuchar el parloteo de nuestro comando en mis auriculares. El elemento del edificio ha abandonado la avenida pública. 13 segundos para el objetivo. Elemento ferroviario acercándose al objetivo. 15 segundos hasta el objetivo. De Overwatch a Main. Tengo vigilados al personal en la torre. Por lo que pude entender, nuestro chico, sentado en esa torre de metal, se mantuvo firme en su deber. Podía ver una figura que vigilaba la carretera principal que estábamos vigilando a través de la carpeta que le dieron con diferentes objetivos, las personas desaparecidas fallecidas y los indicadores que informó. Tengo los ojos puestos en uno de nuestros muertos desaparecidos, sospechoso rumano. Entonces, incluso a pesar de la adrenalina de acercarnos a nuestro objetivo, lo que dijo a continuación hizo que mi corazón se acelerara hasta mi garganta. ¡Oh no! El objetivo está apareciendo como una firma fría. Sin pensarlo dos veces, el comando ordenó: Overwatch, tienes luz verde. Entonces, las cosas se comenzaron a poner raras. De Overwatch a Main, la luz dentro del edificio ha desaparecido. ¿Posible cortocircuito? ¿Cuál es el estado del individuo sospechoso en la torre? ¿Leíste con éxito mi último artículo? El individuo sospechoso desapareció cuando se inició el segundo disparo. Lo lamento, realmente deseaba que no me dieran acceso a esas comunicaciones. Entiendo por qué todos los líderes estaban en ellas, la transparencia y el flujo de información. Aún así, nada me heló la sangre tanto como esto. Miré a algunos de mis hombres que me miraban en busca de orientación. Todo lo que pude hacer fue apretar los puños con mi MK-18 y prepararme para lo que estaba por venir. Nuestra nación necesitaba que fuéramos un martillo contra la oscuridad, y mis hombres necesitaban que yo fuera un muro impermeable de concentración, y maldita sea, eso era lo que iba a hacer. Nuestras furgonetas de movilidad rápida entraron rápidamente en el aparcamiento de grava frente al frigorífico de carne. Las puertas abrieron deslizándose. El de mi escuadrón estaba aparcado más lejos, mientras que el escuadrón número 2 se acercaba más. Eran el elemento de cordón del edificio. No dudaron ni dejaron de ser los más rápidos entre nosotros, como siempre he sabido que eran. Con la luz desapareciendo rápidamente, teníamos nuestra visión nocturna. La oscuridad total del sitio forestal sin luz que nos rodeaba estaba bañada en un brillo blanco y azul claro. Cada centímetro que se nos revelaba no dejaba a nuestros enemigos ningún lugar donde esconderse. Lideré a mi escuadrón afuera. Nuestros líderes escanearon rápidamente el área circundante mientras pasábamos a los rápidos hacia el frente del edificio. En ese momento, los operadores del segundo escuadrón no perdieron el tiempo. Había 2 hombres de la célula que estábamos buscando aquí. Unos cabrones harapientos que llevaban barba, chaquetas y pantalones sucios que mostraban que habían estado aquí durante un tiempo. Pero ¿qué era lo más importante? El miedo. Parecían asustados mientras los mejores de nuestra nación los rodeaban, arrastrándolos al suelo y ordenándoles silencio en ásperos susurros mientras nuestros cañones estaban sobre su piel. Aún así, escuché algunos de sus balbuceos de pánico.
No lo entienden. Ustedes no pueden entrar aquí. Si lo hacen, entonces nunca van a salir. En ese momento, el siseo de los frenos de un tren rompió el silencio tenue de la zona. Al este, a unos 100 metros de vagones estacionados abandonados a su suerte en un laberinto repugnante de carriles y esquinas de la muerte, había una plataforma de hormigón donde parecía que un carguero normal estaba llegando para repostar. Las plantas que habían dejado en la plataforma no estaban ni cerca de estar listas cuando la puerta se abrió, y fue ahí donde apareció el tercer escuadrón, gritando en lugar de susurrar. Ni un solo chasquido de una bala silenciada al dispararse contaba la historia de lo que iba a suceder. El área exterior estaba asegurada con las cadenas de las operaciones especiales de nuestra nación, y el líder del segundo escuadrón llamó Condición Blanca. Hice un gesto para que mi atacante preparara una carga, una tira prefabricada de carga de demostración hecha para volar las cerraduras de una puerta convencional. Sabiendo que las puertas del garage estarían cerradas herméticamente u oxidadas más allá de la entrada, sabíamos que tendríamos que romperlas de metal sólido, y por lo tanto la debida diligencia de mi escuadrón y yo nos aseguramos de que nada nos detuviera cuando la colocó en la entrada y activó ese activador. El silbido de la electricidad corriendo hacia el explosivo mientras todos retrocedíamos por las esquinas y más abajo en la frente del edificio. El silbido de electricidad corriendo hacia el explosivo mientras todos retrocedíamos por las esquinas y más abajo en el frente del edificio. Como siempre, miro hacia otro lado y exhalé. La sacudida de la explosión despertó y activó los sentidos de todos. Yo dirigí desde el frente mientras mi escuadrón se dividía en dos, fluyendo a través de la puerta hacia la brecha mientras cualquier luz ambiental se desvanecía rápidamente en la oscuridad total, haciendo de nuestros asentimientos nuestros salvavidas contra cualquier defensor vicioso que estuviera dentro. A pesar de todo, avanzamos a toda prisa, mientras despejábamos lo que era un gran espacio abierto que se extendía de un extremo al otro del edificio. Entre las sombras que nos asfixiaban y el hedor pútrido y nauseabundo de la podredumbre, yo no sé qué era peor, las estaciones de trabajo y las máquinas oxidadas y decrépitas que formaban un laberinto de espacios muertos y rincones de muerte, tenían que estar despejadas y cada una de ellas tenía que ser recorrida de forma única. Con todo esto, mientras tratábamos de no perder ninguna medida de seguridad contra un enemigo, todos recordamos haber destrozado a esos oficiales en ICR. Los nervios ahora estaban a flor de piel. Cuando nos acercamos al final de nuestro recorrido por la planta baja, sin señales de nada, uno de mis hombres, mi vigilante que estaba justo detrás de mí, susurró esto. «Este lugar está inactivo, ¿verdad?». Miré un poco confundido. Luego vi lo que sin duda estaba causando este olor, justo a la vista, pero estábamos demasiado ocupados asegurándonos del edificio para notarlo. En diferentes partes de la máquina que goteaba sobre el piso para crear un lodo séptico horrible en diferentes partes del piso, había órganos, trozos de carne, humeando en el aire frío y dejados afuera para que se pudrieran y se pudrieran. ¡Maldita sea! Es todo lo que pude decir cuando nos acercamos al final del largo tramo que era la planta baja, solo para escuchar a uno de mis hombres desde la izquierda alrededor de una máquina particularmente grande que corría perpendicular al piso, actuando como una pared. Yo salí corriendo como un loco. Todo el escuadrón se acercó a nosotros mientras abríamos paso a través del último. De pie cerca de una serie de puertas, de cara a la pared trasera del edificio, había un individuo. Ropa tradicional de lana blanca vieja manchada de no quiero saber qué, pero estaba oscuro y desprendía vapor. Tenía una mano apoyada contra la pared mientras escupía sangre al suelo. Se puso de pie, se giró hacia nosotros y nos miró a todos, luego a mí. Una vieja barba gris sobre un rostro bronceado y desgastado. Cortes y cicatrices alineaban su piel mientras permanecía de pie frente a mí. Sus ojos se reflejaban, pero los ojos no deben reflejar. ¿Estaba tal vez en trance? ¿Aturdido? Estaba tan mentalmente aturdido por esto que apenas noté que él metió la mano en uno de sus bolsillos y sacó una pistola. Era pequeña y cuadrada. Era una Glock. No había forma de confundirla. Posiblemente 17 o 19 dependiendo de los lados. Detalles que recordé cuando uno de mis hombres y yo le disparamos, destrozándole la parte delantera del pecho mientras caía al suelo.
Inmediatamente avanzamos hacia los últimos grupos de habitaciones, unidades de vestuarios reales, mientras 2 de mis hombres lo volteaban, cortándole las manos con cremalleras mientras yo limpiaba su arma. En realidad era una Glock 17, de 4ª generación. Supongo que mi percepción no se ve afectada por la edad o el estrés. Entonces, se oyeron sonidos de gente corriendo desde arriba, lo que hizo que varios de mis hombres que estaban detrás de la seguridad apuntaran, tratando de encontrar el origen de la carrera, pero nada. Luego, desde abajo, se escuchó un grito profundo y gutural, nada que un humano haya soltado, y juro que mis costillas y órganos temblaban por los decibeles en los que hablaba. Rápidamente guardé el arma como evidencia. En ese momento, Overwatch nos informó: acabo de ver una firma fría corriendo por la ventana de la pasarela. Repito, hay firmas frías dentro del edificio. Yo me quedé helado, analizando todo a mi alrededor. Mi atacante trabajaba para abrir las puertas del frigorífico, mientras algunos de los otros seguían escaneando las pasarelas vacías en busca de señales de vida. Miré hacia arriba y alrededor. No había nada. Estaba claro que lo que habíamos hecho los había acorralado. El segundo escuadrón todavía estaba despejando el exterior con el tercer escuadrón. Hasta entonces estábamos solos. El edificio era nuestro OBJ y teníamos que asegurarlo. El chasquido del metal y una manija cayendo al suelo me dijeron que mis hombres habían entrado en los casilleros, y honestamente desearía que no los hubiéramos hecho. Un material orgánico de color rojo oscuro se derramó del suelo en el segundo en que se abrió, imitando manchas en el suelo que habrías pensado que eran solo óxido a primera vista, pero dentro había sangre y bilis. Ganchos colgando de una pequeña habitación cuadrada mientras los restos humanos apilaban como ladrillos, ordenados, prolijamente procesados. Esto provocó una pausa en todos los que estábamos allí entre nosotros. Todos nos quedamos mirando 2 veces mientras nos preguntábamos: ¿esto es realmente lo que estamos viendo ahora mismo? Y si sí lo era, yo miré hacia el suelo. La sangre parecía pegarse a nuestras botas, y cuando me levanté para mirar la parte inferior, juro que pude ver cualquier compuesto parásito que estuviera en ellas, sanguijuelas como pequeños zarcillos, alcanzando cualquier cosa. Rápidamente lo arrastré y lo pateé todo en el suelo de metal, murmurando: «Oh, no dejen que estas cosas los toque, chicos». La adrenalina en mi sistema hizo que mi mano temblara mientras agarraba mi mando para hablar. Bravo 2-1, la estación principal, planta baja asegurada, Citrep como sigue, Unequia, más de una docena de cadáveres dentro del congelador de carne cerca del extremo norte, cambio. Hubo un largo momento poco característico de un TOC, mientras sin duda procesaban esto. Meina, Bravo 2-1, buena copia, ¿puedes continuar hasta el objetivo subterráneo? Pensé en todas las personas que habían fallecido, en todas las personas que se había llevado este monstruo y en todo lo que acabábamos de ver entre las 2 puertas de este edificio maldito. Yo miré hacia la puerta del sótano. Entendido, nuestro elemento se está maniobrando hacia abajo. Llegamos rápidamente a la puerta adyacente del casillero cuando uno de mis hombres la abrió y los demás entraron para revelar una pequeña área abierta justo antes de una escalera de piedra que conducía a las profundidades. En el segundo que lo hicimos fue cuando lo escuchamos. Una voz que probablemente se suponía que era una mujer de unos 20 años habló. Sus palabras se juntaron a la fuerza, como si alguien estuviera tratando de engañarnos con un adversario. Se están escondiendo detrás de todo ese equipo. Podemos verlos 3 veces más claro de lo que creen que pueden vernos a nosotros. Mi medidor de valle inquietante estaba por las nubes a medida que más de ellos, todos del mismo género de marionetas de carne jodidas, seguían gritando desde la oscuridad impermeable de abajo. ¡Deben morir! ¡Deben morir! ¡Bajen aquí con nosotros y únanse! ¡No dejaremos que ustedes huyan! Muy abajo, un piso de concreto y puertas oscuras era todo lo que mis hombres y yo podíamos ver. En una situación delicada que venía con traficantes y rehenes que requería medios que pudieran ser arrancados, era necesario un enfoque negociable siempre. No sabíamos qué eran, pero si eso significaba incluso una persona que todavía estaba allí abajo, teníamos que intentarlo.
«Oye, libera a los rehenes y procederás con las manos en alto ahora», grité, solo para que el chasquido de un disparo resonara tremendamente en las paredes cerradas del subterráneo, pasando zumbando mientras recibíamos disparos. Mi artillero devolvió el fuego disparando su cinturón hacia la oscuridad y provocando un chillido horrible. Bueno, supongo que las negociaciones habían fracasado. El miembro de mi escuadrón que trajo el escudo balístico, esta pesada y voluminosa obstrucción que pesaba casi tanto como un bloque de motor, rápidamente se dirigió al frente y lentamente descendimos. Mientras lo hacíamos, de repente, la tensión de todos se liberó cuando nos acercamos a la mitad de la escalera. Cuando desde la oscuridad escuchamos un par de pasos, la piel golpeaba el piso de concreto mientras una figura corría hacia nosotros, sin una maldita arma. Su cabello era oscuro, aceitoso, la piel era blanca como marfil y contrastaba con sus ojos reflectantes. Inmediatamente se estrelló con nuestro portador del escudo. Este hombre, que medía alrededor de 1,90, con una complexión como la de un tanque, que llevaba suficiente tejido balístico para detener un cargador, se sacudió cuando esta mujer psicótica trastornada se estrelló contra él. Ella arañó el escudo y pude ver que parte de la tela exterior y el material se desgarraban, mientras ella parecía arrojarlo hacia atrás, por encima de su hombro. La enorme masa del escudo y las fuerzas especiales del ejército polaco se estrellaban contra el piso inferior del pasillo. Sin embargo, no tuve tiempo de perder con él, ya que ella inmediatamente se abalanzó sobre mí. Sus dientes, horriblemente dentados y deformados, chasquearon y gruñeron cuando le di un golpe en la clavícula. A pesar de que el cañón de acero forjado se estrelló contra sus malditos huesos, no se detuvo. Probablemente no lo hubiera hecho si mi ametralladora no hubiera abierto fuego. El calibre 7 le destrozó el cuello y el hombro. La sangre parasitaria de antes voló sobre una de las paredes mientras tropezaba y caía hacia atrás desordenadamente. La empujamos junto a ella, con los rifles en alto mientras nos movíamos rápidamente para acercarnos a nuestro camarada herido. Para su crédito, se encogió de hombros ante el lanzamiento. Eso fue hasta que el fuego entrante desde una puerta adyacente a nuestra izquierda, su frente, lo alcanzó en el hombro, lo que lo hizo girar, antes de que lo arrastraran desde atrás a través de la puerta a nuestra derecha. ¡Muévanse, muévanse! ¡Vamos!, grité haciendo una señal a mi escuadrón para que las armas estuvieran completamente liberadas, y que era hora de asegurar el área o morir. La violencia de la acción se apoderó de mí cuando mi atacante y 3 de mi escuadrón entraran en la habitación de la izquierda, emitiendo disparos mientras mi artillero y yo fluíamos hacia la puerta a nuestra derecha. Lo que vi me hizo detenerme cuando 2 individuos, no podría llamarlos humanos aunque quisiera, estaban de pie sobre mi camarada caído. Tenían orejas puntiagudas y piel pálida al punto de ser gris. Tenían dientes irregulares cortando y sacando la carne desgarrada hacia sus bocas. En el segundo en que entramos, el que tenía agarrado a mi hombre del escudo apretando los nudillos de su brazo derecho, lo arrancó de su cuenca. Estas entidades como extraterrestres eran aterradoras. Él gritó como si lo estuviera matando mientras su sangre volaba por todos lados. Luego arrojó su extremidad hacia mí como una especie de desafío. Nosotros respondimos. Los disparos estallaron mientras avanzábamos. Nuestro artillero no perdió tiempo en cerrar a uno de ellos por la mitad, mientras mi MK-18 luchaba por derribar a este maldito extraterrestre. Sus rasgos demacrados y su rostro parecían sonreírme mientras avanzaba, todo mientras levantaba las manos para intentar agarrarme. Sus uñas parecían haberse afilado mientras sus huesos irregulares sobresalían de la carne de sus dedos, desgastados más allá del punto de no retorno. Sin embargo, finalmente cayó al suelo. Rápidamente mi artillero activó la seguridad mientras continuaban las batallas por las otras habitaciones. La lucha en la habitación a nuestra izquierda se calmó mientras mis hombres gritaban y corrían hacia los otros lados. Mientras tanto, traté de consolar a mi soldado caído, colocando un torniquete y deteniendo la hemorragia mientras lo sentábamos contra la pared trasera.
Entonces, mientras la lucha comenzaba en la habitación frente a nosotros, el yeso y la madera de la pared explotaron, bañándonos a los tres mientras uno de mis operadores, Grom, estaba atravesándolos. Podía sentir que se quedaba sin aire cuando casi me hizo tropezar desde la brecha mientras otro de nuestros camaradas disparaba a más de ellos. Emergió uno más corpulento. La misma piel gris y pútrida cubría su cuerpo, mientras los músculos parecían desgarrar la carne en la superficie. Sus ojos reflectantes nos escaneaban como un depredador máximo mientras arrancaba más material de la pared al atravesarla. Entonces todos disparamos. Di un paso hacia la izquierda, abriendo fuego, como lo hizo también mi artillero. Carajo, quiero decir que tuve que tirar un cargador y colocar uno nuevo, presionando el seguro del cerrojo a su lugar mientras seguía tratando de caminar hacia nosotros. Carne gris y músculos desgarrados mientras aparentemente caminaba hacia nosotros sin problemas. Todos disparaban. Mi artillero, el hombre que había arrojado, se orientó mientras cambiaba el modo automático y vaciaba todo lo que tenía en su cargador en la cosa. Incluso el escudero había logrado sacar su pistola y disparar. Después de vaciarle lo que parecía ser la mitad de la carga de nuestra misión, se tambaleó, cayó al suelo mientras su repugnante sangre fría se filtraba por el suelo y seguía arrastrándose. Su sangre era color azul. Yo me lancé hacia adelante, agarrándome el tobillo y apretándolo con tanta fuerza que me hizo maldecir. Eso fue hasta que disparé los tiros finales que le partieron el cráneo. Después de sacar mi bota de su agarre, pateándola de una manera poco profesional, miré a mi alrededor. Los disparos habían cesado. «¡Primer escuadrón! ¡Necesito su estado!». Un coro de voces respondió. Primero mi informante dijo: «Habitaciones seguras, señor». Luego otro: «Tengo 2 aquí abajo. Armas aseguradas. ¿Alguien necesita ayuda para la basura?», respondió nuestro hombre asignado de CLS. «Hay uno en esta habitación», grité de vuelta y sin dudarlo entró, casi tropezando con el enorme monstruo con el que acabábamos de luchar antes de arrodillarse ante nuestro portador del escudo. «Oh, ha habido mejores días, ¿no?», bromeó mientras el hombre del escudo se encogía de hombros, inclinando la cabeza. Entonces, uno de mis hombres gritó desde la habitación más alejada: «Blachowicz, te necesito aquí». Después de ordenar al hombre arrojado a través de la pared que se quedara con los otros dos, mi artillero y yo nos dirigimos rápidamente. Cuando entramos, tuvimos que evitar resbalar con la sangre o tropezar con los cuerpos. Los muertos, algunos de los asaltantes con los que habíamos luchado, pero la mayoría humanos, se alineaban en el suelo de manera desordenada, cruda y cruel, mientras 2 operadores Grom estaban de pie entre nosotros. La multicámara de sus pantalones manchada con la sangre de los inocentes, mientras mirábamos a nuestro alrededor. Uno de ellos me asintió y luego hizo un gesto hacia una esquina. Había una sobreviviente. Era una chica de tal vez 5 o 6 sentada, temblando mientras su vestido blanco estaba empapado en hierro rojo. Me acerqué rápidamente colgando mi rifle mientras levantaba mi cabeza y me ponía mi pasamontañas. Su mirada pareció suavizarse un poco una vez que vio que yo no era como las cosas que la habían capturado, pero ella seguía permaneciendo en la esquina. Rápidamente llamé: «Código negro, código negro, repito, Bravo 2-1, a la línea principal, prepárense para el informe de situación. Hay uno herido urgente, 8 en Equia y un rehén rescatado». Entonces, el TOC pareció romperse y pude escuchar un suspiro a través de la red. «Repite lo último. ¿Has recuperado un qué?». «He recuperado un rehén. Es una chica de aproximadamente 5 años. Su condición física es buena, solo que está muy conmocionada». Con eso la levanté y la saqué. El AR fue inquietante. A diferente de misiones anteriores en las que mis hombres y yo teníamos la tarea de asegurar todo, los planes cambiaron cuando otro equipo de Grom aseguró inmediatamente la escena. Recuerdo que apenas salí de ese infierno de regreso al aire libre y limpio. El segundo escuadrón se sorprendió al ver la cantidad de sangre en la que estábamos todos cubiertos. Y luego, inmediatamente una unidad médica me sacó a la chica de los brazos y nos ordenó a todos que nos marcháramos. Nos dieron una gran cantidad de tiempo libre, 2 semanas para nosotros y nuestras familias y nada más. No hubo ninguna compensación real ni nada.
Eso fue hasta que un comandante de una unidad separada me dijo que me reuniera en la oficina de mi comando a la mañana siguiente. No sabía qué esperar, pero como siempre me puse el uniforme, me limpié y me presenté. Entré solo en la sala de reuniones y no vi a nadie más que a un mayor, un hombre más pequeño con el pelo peinado hacia atrás y una barba incipiente que hacía juego con la mirada penetrante que tenía al mirar por la ventana. Y luego me miró a mí, se acercó rápidamente, sacudió mi hombro y me felicitó. Muchas felicidades por tu perseverancia en ese agujero infernal. Gran trabajo, sargento Blachowicz. Todo lo que pude hacer fue asentir y darle las gracias, pero el mayor, cuyo nombre decía Kroll, hizo caso omiso de esas formalidades diciendo: las cosas contra las que luchamos no esperarán a que nos pongamos de pie con ceremonia, Blachowicz. Estas cosas no son humanas. Son de otro mundo. Yo sabía a qué se refería, pero aún así pregunté: ¿Cosas, señor? Luego me hizo un gesto para que me sentara y me pasó una carpeta y lo dispuso todo. Las marcas de mordeduras que se ven en los cuerpos de la posada coinciden con los informes dentales de los combatientes que eliminaste en Lukow. Las firmas de temperatura de los objetivos fríos eran más o menos las mismas que los cuerpos. El único calor era el de las balas que tú y tu escuadrón les pusieron. Tan solo 16 y como máximo un cargador entero. El humano promedio puede sobrevivir solo a 5 balas, 8 con armadura corporal. Las palabras del mayor hicieron que se me formara un nudo en el estómago. Sabía que estábamos tardando demasiado en dejar de lado algunas de ellas. Él continuó: también recogiste y encontraste sangre fuera del lugar, con propiedades desconocidas, ¿no? Preguntó con las manos cruzadas sobre la boca y los ojos clavados en mi alma. Podía decir que todas las preocupaciones y teorías que había formado eran bien conocidas por este mayor. Ah, sí, así es, señor. ¿Te ha pasado algo? ¿Algo raro en absoluto? No, me temo que no, señor. El mayor Kroll asintió, apartó las fotografías y me mostró un dossier con una carpeta con un paquete de objetivos, no sobre una persona en específica, sino sobre un grupo entero. Me miró a los ojos y dijo: lo que encontraste ahí fue una especie alienígena que está utilizando la red de tráfico de personas como sistema nervioso para sus propios motivos. Un grupo que ha existido en Europa durante siglos, tal vez incluso más. Estas cosas han plagado a Polonia desde que la peste negra cegó nuestras tierras. Levanté una ceja esperando en silencio mientras mi mano temblaba levemente. Kroll señaló el nombre en la parte superior. La traducción moderna actual es Istrigoi. Mi unidad ha sido encargada de eliminarlos y tenemos mucha experiencia en combatirlos. Entonces se me formaron preguntas, unas que el mayor no dudó en responder. Entonces, ¿por qué se asignó a mi compañía y no a ustedes? Su respuesta fue estresante. Se han infiltrado en todo, turismo, transporte, probablemente incluso en la policía. Grom, por lo que parece, sigue vigilante y seguro. Sin embargo, los políticos y la administración que nos informan y nos envían también están comprometidos. Probablemente intenten alimentar a tantos de nosotros como puedan en una picadora de carne. Sin embargo, afortunadamente para nosotros, nuestra ancla sigue un paso por delante. Yo me froté los ojos tratando de asimilar todo esto. El mayor me ofreció un cigarrillo, así que lo acepté. No quiero arrastrar a muchos de tus hombres. La compartimentación ha mantenido a mi unidad segura. Sin embargo, tuviste una gran carrera antes de entrar en Lukow y tu experiencia en superar esa oscuridad es invaluable. Nuestra unidad está subfinanciada, subapoyada, no solo debido a los infiltrados, sino a la paranoia general, las dudas razonables y aquellos que trabajan con ellos. Yo abrí los ojos de golpe. Esas malditas cosas alienígenas están eliminando a nuestra gente. Los cosechan y algunos de nosotros trabajamos con ellos. Kroll se encogió de hombros, exhausto y hastiado. Me temo que la avaricia corrompe todo, pero de todos modos. Me gustaría traerte y con suerte más. Necesitamos hacer crecer nuestra base contra esta oscuridad. Debes ayudarme, Blachowicz. Además es probable que seas el objetivo porque eliminaste a muchos de ellos. Ante esto parecía que no tenía elección, e incluso entonces, ¿qué elección había que hacer? Estos demonios estaban apuntando a mi gente, acorralándolos como ganado y masacrándolos. Necesitaban ser el objetivo. Alguien tenía que hacerles temer a la oscuridad. Yo miré a Kroll y asentí, sacudiendo la cabeza. Lo último que el mayor y yo dijimos como extraños fue:
Bienvenido al destacamento Echo, sargento Blachowicz. Es hora de empezar una guerra con estos malditos alienígenas.